donde viviremos juntos como una sola familia por la eternidad. Amén. Esta mañana estaremos hablando acerca del poder de la unidad. El tema es de los ministerios Hagi y he traducido el mismo al español y espero que pueda ser de bendición para nosotros. Vivimos realmente en un mundo donde a la gente le encanta hablar acerca de la unidad. Se dice que se necesita estar unificado, y en las iglesias incluso cuando se habla acerca de la unidad, la gente dice unos fuertes amenes. Sin embargo, cuando se trata de hacer el trabajo que se requiere para lograr que las personas se unifiquen, para que podamos estar unidos, se parece olvidar el tema. En Lucas encontramos allí a Jesús haciendo su oración final antes de que fuese arrestado y antes de que fuese crucificado. Allí está él, podemos ver en Juan, el capítulo 17, vislumbrar las palabras que Jesús dijo en esta ocasión. En Juan, capítulo 17, quisiera que vayan a sus Biblias otra vez, en Juan, capítulo 17, y vamos a volver a leer la lectura que recién Samuel leyó para nosotros hace unos momentitos. Pero aquí tengo una versión un poquito diferente. Juan 17, capítulo 20 en adelante, 17, 20, dice allí: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. ¿Cuántos de ustedes saben que aquí Jesús está hablando de ti y de mí? Amén. Él está hablando allí de ti y de mí. Jesús repetidamente, una y otra vez, está pidiendo una y otra vez que nosotros seamos uno con Él. Uno en ti como tú estás en mí y yo en ti, dice Jesús. Repetidamente la última noche antes de su arresto y antes de su crucifixión, Él le está pidiendo a Dios por una cosa. Le está pidiendo que tú y yo estuviésemos unificados junto con Él. La pregunta que yo quisiera hacer hoy es que mientras estamos sentados aquí en este santuario escuchando estas palabras, ¿eres tú la respuesta a la oración de Cristo? ¿O eres una oración no contestada, donde tu corazón y mente está dividida porque no permite que Dios el Padre pueda contestar esta oración por las mentes divididas que tenemos? Vamos a orar una vez más. Querido Padre Celestial, hoy abrimos tu palabra, que es viva, que es poderosa. Hoy, al sentir tu influencia suave del Espíritu Santo, la sentimos hablar a nuestros corazones y pedimos que nos des oídos para escuchar y una fe llena de acción para que todo aquello, sea lo que fuere, que podamos, que nos divida a nosotros como creyentes o de generación a generación, que podamos derribarlo de nuestras mentes y así permitir que el Espíritu Santo tome posesión total de nuestra mente y total control de nuestro ser, para que tu nombre pueda ser glorificado a través de nuestras acciones y podamos ser uno con el cielo y uno los unos con los otros. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces encontramos aquí en el capítulo 17 que Juan nos lleva a la oración de Jesús, cuando él oró, como dije, antes de ser arrestado, y preocupa en que en muchos casos esta contestación no tiene respuesta hoy. Jesús no fue arrestado esa noche, no fue azotado,
y no fue maltratado, y Él no derramó su sangre en la cruz para comenzar con 200 denominaciones en el mundo. Jesús dio su vida porque Él quería que aquellos que creen en Él sean uno, sean uno. Cuando Él venga a la tierra y nos lleve al cielo, Él no nos va a asignar a las comunidades cerradas, gated communities, en el cielo como en base a cómo nosotros adoramos aquí. Allí no va a haber una comunidad cerrada o una comunidad para los pentecostales, no va a haber uno por los de la Iglesia de Cristo, no va a haber otra para testigos de Jehová, otro para carismáticos, otro para adventistas, no va a ser así. Allí solamente va a haber una familia. Vamos a ser uno. Vamos a ser uno. No va a haber división. Me parece muy interesante la oración que él oraba, porque estaba sentado, arrodillado ante el Padre. Él no pidió a Dios que nos diera prosperidad. En las últimas palabras de su ministerio terrenal, no dijo: Señor, te pido que le des un éxito hilarante que produce risa. Quiero que sean prósperos, que no sabrán qué hacer con todas las riquezas que recibirán. No está pidiendo por estas cosas Jesús allí mientras está orando. ¿Significa esto que Dios no está interesado en nuestras finanzas o en nuestra prosperidad? Cuando lees la Biblia encuentras en 2 Corintios 8:9, dice Jesucristo: aunque era rico, por nuestro bien se hizo pobre para que a través de su pobreza pudieras hacerte rico. Si Jesús no se preocupara por tu prosperidad, no la habría comprado en la cruz del Calvario. Jesús no se arrodilló y le pidió a Dios para que tengamos poderes sobrenaturales. O dijo: Señor, permite que cada vez que se reúnan la iglesia, mi pueblo, en mi nombre, permite que ellos puedan producir grandes y poderosos milagros, maravillas sobrenaturales, que se hagan milagros y que se llenen los estadios y que la gente venga a recibir los toques curativos de los grandes recursos del cielo. Él no oró de esa manera. No oró de esa manera. ¿Significa eso que no quiere Jesús que tengamos poder? Absolutamente no. Al contrario, Él dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él quería dar poder a su pueblo. Y el pueblo, para poder recibir ese poder, necesitaba estar unido. Dice allí en Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Él nos da autoridad con poder. Él dijo en Mateo 18:18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso es poder. Pero cuando Jesús se arrodilló a orar, Él no pidió para que tuviésemos prosperidad. Él no pidió al Padre para que nos diera poder. Él dijo: Señor, haznos uno. Porque Él sabía que si habíamos de caminar unidos, Él sabía que si habríamos de convertirnos en uno, como Él sabía que si habíamos de sacrificar nuestra voluntad por su voluntad, nosotros tendríamos el poder y la prosperidad y toda la fortaleza en el mundo para poder mirar el mundo al revés. Eso qué importante. El asunto de ser unos con los otros y ser uno con Dios. La pregunta entonces que surge: si usted es parte de la contestación a la pregunta o a la oración que Jesús hiciera en Juan 17, o estamos dejando la pregunta sin contestar. Porque realmente unidad es
sacrificio. De eso se trata. Unidad es sacrificio. El precio de la unidad es el sacrificio de uno mismo. Y eso es lo que se vuelve entonces realmente difícil. Porque podemos querer hablar de unidad todo el día y toda la noche, la semana y todo el tiempo. Pero la verdad es que si no estamos dispuestos a sacrificar, esa unidad nunca va a ser. Cuando llegamos al tema de la unidad, estamos más dispuestos a hablar sobre el sacrificio, siempre que la otra persona sea la persona que haga el sacrificio. Me llevaré bien con ustedes siempre y cuando se entreguen y hagan lo que yo quiero. Y sean ustedes los que se sacrifiquen por mí. Bajo esas condiciones podemos hablar del sacrificio, pero cuando se trata de que yo tengo que hacer un sacrificio por ustedes, entonces como que las cosas medio no cambian. Si aplicamos esto a una manera personal, podríamos hablar acerca del sacrificio dentro del ámbito del matrimonio. ¿Creen ustedes que es beneficioso ser sacrificados en el matrimonio? Bueno, ustedes no saben de lo que estamos hablando, pero el sacrificio en el matrimonio es de beneficio, créanme. Cuando sale a alguien, cuando queremos, por ejemplo, hemos sido llamados los esposos, las esposas han sido llamadas a honrar a sus esposos, pero eso no siempre viene fácil. Siempre no viene fácil, se necesita de hacer sacrificios. Las esposas se sacrifican en muchos casos para honrar a sus esposos. De igual manera los esposos son llamados a amar a sus esposas, y a veces esas cosas no siempre vienen tan fáciles, porque a veces lo que nos merecemos es los trastes que nos tiran, y sin embargo Dios nos ha llamado a que amemos a nuestras esposas, y entonces tenemos que hacer sacrificios. Cuando ella me dice, ve, búscame el pancito allí a la tienda, aunque no querramos y ya estamos en payamas, tenemos que salirnos y ponernos los pantalones y salir a la calle porque a la esposita se le antojó de comer cualquier cosa. Sacrificio. El sacrificio realmente es una parte importante acerca de la unidad. Dice Marcos 10:8, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, para que ambos puedan volverse uno. Ambos tienen que sacrificarse. ¿Están entendiendo el concepto? Tiene que haber sacrificio para que pueda haber unidad. Mientras no haya sacrificio en la iglesia, mientras no haya sacrificio en nuestros hogares, mientras no haya sacrificio en el ámbito donde trabajamos, con los vecinos, con la gente que nos desenvolvemos, mientras no haya sacrificio de por medio, no va a haber unidad. Tiene que haber sacrificio. No es siempre la otra persona teniendo que darlo todo. Yo también tengo que aprender a ceder y a entregar. Es un sacrificio mutuo, de lo contrario, no funciona. ¿Cuál es el costo de estar unificados en la iglesia? Sacrificio. Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por la iglesia. Cristo, como dijo Sonia aquí que le escuché, se sacrificó por la iglesia. Qué cosa más hermosa, ¿no? Cristo se sacrificó por la iglesia. ¿Y creen ustedes que vale la pena seguir el ejemplo de Jesús? Amén. Ojalá que nosotros podamos salir con la determinación de ser sacrificados también, igual como Jesús fue sacrificado y se sacrificó por la iglesia, que nosotros podamos también sacrificarnos por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por la gente que amamos e incluso a la gente que no amamos. Dice en el Nuevo Testamento Tito 1:7 que los líderes en la iglesia no deben ser voluntariosos o llenos del yo. Dice que un obispo no puede ser voluntarioso, y allí hay una lista larga, o en otras palabras, lleno del yo, de sí mismo. Lo que significa que este individuo, el obispo, diciendo allí en Tito, no puede salirse con la suya. Debe estar dispuesto a sacrificar su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 2:10 no describe a un líder de iglesia, describe allí a un falso maestro, y el mundo estos días está lleno de ellos. Y esto es lo que dice acerca de las características de los falsos maestros.
que son los tipos de personas que tienen problemas con el yo. Son los que dicen, yo creo. Son los que dicen, yo quiero. Son los que dicen, yo quiero hacerlo de esta manera. No están dispuestos a sacrificarse a sí mismos para hacer la voluntad de Dios. Necesitarán saber que la unidad no es posible siempre que sus preferencias tengan prioridad sobre su propósito. En este momento el cuerpo de Cristo está dividido por sus preferencias. Permitimos que nuestras preferencias dicten o nos digan si disfrutamos o no de la iglesia. No me gustó hoy las canciones que cantaron en la iglesia. Preferencia. No me gustó la forma en cómo me saludaron cuando entré a la iglesia. Cuando entré por la puerta, no me gustó el apretón de mano que me dieron. Preferencia. Tenían 6 personas a la entrada para saludarme. Yo lo que me gusta es dar la mano una sola vez y sentarme. Preferencia. Todas estas cosas se interponen en el camino porque hemos permitido que nuestras preferencias tengan prioridad sobre nuestro propósito. Cuando venimos a la iglesia, es nuestro propósito reunirnos con Él, con Dios. Ese es el propósito. No debemos de permitir que la preferencia se interponga entre el propósito de por qué venimos a la iglesia. Su nombre se va a levantar aquí en la iglesia. Ese es el propósito de por qué venimos. Se va a levantar el nombre de su Hijo. Se va a leer la palabra de Dios. Ese es el propósito de por qué venimos a la iglesia. Se va a leer la palabra de Dios y también venimos a adorar en la presencia de Dios. Eso es propósito. Eso ya no es preferencia. No permitamos que los asuntos de preferencia se interpongan con aquellas cosas que tienen que ver con el propósito de por qué somos y por qué venimos a la iglesia o somos cristianos. Salmo 1:31 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos unidos en armonía. He aquí lo bendecido y bueno que es para los hermanos habitar juntos en la unidad. Dios es quien otorga la bendición. Él no solicita, sino que más bien ordena que la bendición sea dada en el lugar donde los individuos están unidos en propósito. Allí no se puede evitar ser bendecido. Si usted es una persona que viene con propósito y vive una vida con propósito, estando unido con sus hermanos, y no solamente aquí en la iglesia, pero con el mundo que lo rodea, entonces allí no se puede evitar bendición. Dios lo va a bendecir, lo va a bendecir. Si de pie, aquí en este púlpito esta mañana, y dijese que yo quisiera hablar acerca de las grandes garantías, de las bendiciones garantizadas de Dios, la gente podría decir, alabado sea el nombre de Dios. Pero el segundo que se dice que la bendición garantizada de Dios viene cuando sacrificas tu voluntad a la voluntad de Dios y sacrificas tu voluntad por la unidad, entonces ahora la cosa medio cambia un poquito. Pareciera mucho trabajo. Y dice, ¿pero ¿y de qué está hablando? La unidad es donde Dios ordena la bendición. En la unidad es donde se derramó la unción del Espíritu de Dios que trajo 3,000 en el día de Pentecostés. La unidad es lo que llevó el poder de Dios a las habitaciones donde oraron, que hasta los muros se sacudieron. La unidad es lo que hizo que el cojo saltara, es lo que hizo que el mundo se volcara al revés. La unidad es lo que trae el poder de Dios, la bendición de Dios y la autoridad de Dios en cada área de tu vida. Amén. No es que Dios no quiera bendecirte, no es que Dios no pueda bendecirte, es que permitimos que nos bendiga hasta porque no estamos dispuestos a sacrificar nuestra voluntad para cumplir su voluntad. La verdad sobre la unidad es que la unidad requiere un trabajo real. Es trabajo real. Lo interesante con el asunto es que lo que tiene que haber en nosotros es el deseo de querer hacerlo esto.
Si hay el deseo, si nace en nosotros el deseo, en nuestro corazón, en nuestra mente, de querer hacer esto, de ser unos los unos con los otros y uno con Dios, entonces recién ese es el comienzo de una experiencia maravillosa, porque Dios entonces habrá de darnos, asistirnos con su poder y darnos las fuerzas para poder batallar y vivir las vidas sacrificadas que Él quiere que nosotros vivamos por amor a su nombre. Amén. Dios, hablando de Jesús, Él dice 1 Corintios 15:31, hablando acerca del apóstol Pablo, acerca dentro del contexto del trabajo que se requiere para ser sacrificado. El apóstol Pablo decía que cada día él moría, ¿verdad? 1 Corintios 15:31, cada día muero, decía él. ¿Y en qué es lo que pasaba el tiempo tratando en qué es lo que se ocupaba tratando de morir? ¿Qué era? Él moría a su voluntad, al yo. Él quería estar muerto, pensar y acabar con eso. Él quería que Cristo viviera en su vida. Él sabía que tenía que sacrificar su voluntad cada día si habría de caminar en unidad. Piensa acerca de cuántas familias, piensa acerca de cuántas empresas, piensa en cuántos lugares de trabajo, piensa en cuántas escuelas y ministerios malgastan energía y preciosas horas luchando con la división. ¿Cuánto tiempo invierten tratando de reconciliar cosas y ni siquiera tenían que estar aparte o divididas? No había lugar para eso. Y todo porque la gente no quería andar en unidad. ¿Cuántas empresas no tienen la bendición de Dios porque no caminan en unidad? ¿Cuántas personas van a trabajar y no tienen la bendición de Dios en su trabajo porque no trabajan con mentalidad de sacrificio? Señor, lo que se me pida hoy lo voy a hacer con todas mis fuerzas, porque yo no trabajo para la empresa, yo estoy trabajando para ti. Es una actitud muy diferente. Amén. Voy a hacer lo menos que pueda hacer es lo que voy a hacer hoy, porque después de toda esta gente lo que hace es sacarme el jugo. Pero cuando lees la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que hay 7 cosas que Dios odia y que cada una de las 7 cosas que odia son cosas que están en contra de caminar juntos en la unidad. Está en Proverbios capítulo 6, los versículos de 16 al 19. Lo primero que Dios odia es un porte orgulloso. No puede caminar en unidad mientras seas orgulloso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo segundo que Dios odia es una lengua mentirosa. Las mentiras son fuentes de división también. Las manos que derraman sangre inocente separan la vida, y esto no es correcto. Corazones que se pasan maquinando planes malvados destruyen la unidad. Los pies que son rápidos para correr a hacer el mal, también Dios no le gusta, detesta esto. El falso testigo que esparce mentiras. Y la última cosa que se encuentra ahí en el versículo ya 19, la última cosa que dice la Biblia que Dios odia es el que siembra discordia entre los hermanos. Piensa en esto por un momento. Dios mira a sus hijos desde el cielo y cuando ve a alguien que se sienta a hablar con sus otros hermanos y hermanas en la fe, a hablar basura, en inglés decimos trash talk, eso no sé cómo traducir eso mal, pero hablar basura de sus otros hermanos y hermanas en la fe, entonces ahí Dios cuando ve eso, Él dice, yo odio esto, I hate that. No es porque es un asunto espiritual, que lo es. No es un asunto, o no es porque es un asunto de pedido de oración, sino porque se está sembrando discordia entre la hermandad cuando se hace tal cosa. Dios nos quiere juntos, Él nos quiere unidos. ¿Sabes quién es el que nos quiere ver aparte y separados? El diablo. El diablo mismo. Tanto como Dios
odia Dios la discordia, tanto más ama el diablo la discordia, porque es el patio de juego de los demonios. Él ama la división, él vive por la división. Al diablo no le importa si viene a la iglesia el sábado y dices amén o levanta tus manos y alabas cantando. No le importa si tú haces eso. Él solo quiere estar seguro de que cuando vuelvas a la casa sigas peleando la misma pelea que tuviste antes de llegar aquí con tu esposo o tu esposa. A él no le importa si pides por las bendiciones de Dios, solo quiere asegurarse de que no tienes la fe suficiente para unificar tu corazón, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, para creer en que esas bendiciones de las que están hablando en la iglesia pueden ser tuyas. Él quiere de que dudes de lo que dice la palabra de Dios, porque si dudas, eres entonces de mente doble, de ánimo doble, como dice la Biblia, y entonces no recibes absolutamente nada. Siéntate aquí y escucha todo lo que quieras, pero mientras Él pueda dividirte, Él gana. Pero si alguna vez nos unimos, hermanos, si alguna vez nos juntamos, si alguna vez decidimos que no es mi voluntad, que no es mi manera, sino las maneras de Dios y la voluntad de Dios, no hay nada que el enemigo pueda hacer al respecto. Absolutamente nada. En la unidad está la fuerza. Unidos con Dios, no hay quien sea contra nosotros. Amén. Y en esta mañana quisiera mostrarles lo que significa derribar las cosas altas o los argumentos que se exaltan contra el conocimiento de Dios. A veces encontramos muchas cosas que exaltamos y hacemos más importante de lo que la palabra dice para nosotros. Y yo quisiera mostrarles esta mañana. Vamos a invitar con esta ilustración. Esto imagínense que es la mente suya, es la mente. Aquí, hermano, cuadro, para que ellos puedan ver acá, el cuadro acá. Sí, esto es un cuadro, ¿no? Esto es un cuadro y esta es la mente, ¿okay? Este es un cerebro, es la mente. Está abierta para ver las posibilidades de lo que Dios pudiera hacer. Está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir. Está en la expectativa de recibir bendición. ¿Okay? Este es el cuadro. Esta es la mente. Entonces ahora voy a invitar a Sonia. Vamos ahora a entrar en la mente de Sonia. Ustedes y yo vamos a entrar en la mente de Sonia. Ella está en la expectativa de escuchar, de ver, de recibir. Está queriendo ver qué es lo que Dios tiene para ella. Hay espacio, la mente está abierta. ¿Okay? Y entonces ahora ocurre de que Sonia salió del trabajo, está un poco tarde y más tarde tuvo que trabajar tiempo overtime extra porque el jefe pidió. Y entonces ahora de pronto empieza a ponerse nerviosa y está pensando que cuando llegue a la casa quizás el esposo va a estar malhumorado porque él quería su comida a la hora que la quería y la comida no va a estar y ahora ella está pensando cómo va a hacer eso. Y entonces ahora cuando llega a la casa ella va maquinando en su mente con todo esto en su casa y cuando llega a la casa el esposo le pregunta: ¿a dónde andabas? Y ella entonces le contesta: no me preguntes dónde estaba. ¿Por qué quieres saber todo? Y entonces le dice también: no me gusta que me hables así. Y ahora de pronto, entonces se cierra una de las avenidas de su mente a las bendiciones de paz que pudiera haber en la familia. Ella ha cerrado esa puerta con su acción de pensar en esta forma negativa, no siguiendo la voluntad o el consejo de lo que Dios quisiera para ella. Ella tiene su propia manera y en vez de buscar el apoyo en Dios, ella decidió actuar por sí misma como ella creía que es mejor y ahora cierra su mente.
Entonces ahora, el siguiente día, Sonia se va a donde su jefe y ella está todavía un poco airada por la situación de que el jefe se tuvo que quedar a trabajar un poco más de tiempo, y el jefe le dice: mira, Sonia, necesito que tengamos una reunión porque tenemos unos proyectos por delante y quisieras que me ayudaras. Quisieras que entres a mi oficina, quiero hablarte acerca del proyecto. Y ahora Sonia dice, en su mente empieza a cavilar y a pensar: yo estoy enojadísima por lo que me ocurrió ayer, y se cree que yo voy a hacer lo que mandó bajito aquí. No importa lo que él me pida, yo no voy a colaborar. Y en vez de hacer la voluntad de Dios en mi servicio, yo no decido que no voy a ayudar y voy a colaborar. Y ahora de pronto, otra puerta en su mente se cierra a la bendición de oportunidades de servicio que pudo haber tenido, pero que no tuvo. Ahora, cuando ustedes miran en la mente de Sonia, ustedes ven que ya no es tan abierta como estaba antes. Se están cerrando las posibilidades de ella recibir bendición de unidad y de cualquier otra cosa en su vida, porque está cerrada. Ella ha decidido enaltecer otras cosas, de ponerlas más en alto. Estos argumentos están más altos que el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios dictamina otras cosas, pero ella ha decidido que estas cosas son más importantes, porque los argumentos, estos argumentos humanos o cosas más altas, parecieran ser más importantes y parecieran ser la cosa para el momento, y ella resuelve con esto. Bueno, el asunto es que entonces ocurren otras situaciones con las que se encuentra, y las puertas en su mente continúan cerrándose. Una y otra vez, a cada una de estas oportunidades, ella ha puesto sus propios, ha buscado resolver las situaciones a su juicio de lo que ella cree que es mejor. Y de pronto ahora encontramos que la mente de ella está cerrada. Está cerrada. No es porque Dios no quiera dar bendición. Dios quiere dar bendición, pero para que la bendición pueda ser, las puertas de su mente, de su corazón, tienen que estar abiertas, listas para recibir la bendición de Dios. Él quiere bendecir, pero no puede. Mientras el corazón del ser humano tenga las puertas de su corazón cerradas, es imposible que Dios pueda darnos la bendición que necesitamos. Podemos hablar de ello todo lo que querramos, pero Dios no va a entrar. Y entonces, en este ámbito, ¿será que puede haber unidad? No hay manera. Para que pueda haber unidad, las puertas tienen que estar abiertas. Pero en el nombre de Jesús, cuando se habla acerca del nombre de Jesús, podemos decir: en el nombre de Jesús reprendo al enemigo, y que esta barrera de egoísmo que hay en mi corazón, las reprendo en el nombre del Señor, las barreras vienen abajo. En el nombre de Jesús yo quiero ser feliz, y le pido a Dios que entre en mi corazón y me ayude a resolver las situaciones en mi casa. En el nombre de Jesús yo digo ahora, en el trabajo yo estaré afanada y fatigada con muchas presiones y sé que he sacrificado, pero en el nombre de Jesús voy a mantener mi mente abierta a las posibilidades de lo que Dios quiere hacer. Y en el nombre de Jesús hoy yo digo que quiero ser el mejor cristiano que yo pueda ser, y que voy a ser sacrificado por mis hermanos, y ahora las puertas están abiertas. Y una vez que las puertas están abiertas, entonces ahora Jesús puede entrar. Jesús puede entrar, abrazarnos. Y aunque las cosas sean difíciles, con Jesús a nuestro lado, entonces podremos caminar hacia adelante con firmeza y sin temor, porque sabemos que habremos de ser victoriosos. Amén. Amén. Dios desea darnos oportunidades lindas. Él quiere que mantengamos nuestras mentes abiertas a las posibilidades de lo que Él quiere darnos. Solamente necesitamos estar abiertos. Amén. En esta mañana mi ruego y mi oración es que Dios nos ayude a ser uno. Amén. Que Dios nos ayude a ser uno. Y yo sé, hermano, que es más difícil, más fácil decirlo a veces que hacerlo, pero se puede lograr. Amén. Se puede lograr. La unidad es una cosa bella, y para que una iglesia pueda florecer,
y sea próspera, necesita estar unida. Para que nuestras familias puedan crecer y puedan florecer, nuestras familias necesitan estar unidas, pero necesitamos ser sacrificados los unos por los otros. En el trabajo, si queremos tener éxito en el trabajo, necesitamos ser unidos con los demás. Y a pesar de que allí es posible que no haya creyentes y no comparten la misma fe, pero si somos sacrificados, la gente va a ver que nosotros somos gente diferente y vamos a estar unidos con ellos a pesar de nuestras diferencias. Amén. Dios quiere bendecirnos, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Ojalá que nuestro ruego, que nuestra plegaria hoy sea: yo quiero ser uno contigo, Dios, y quiero ser uno con mis hermanos también. Que Dios nos bendiga. Amén.